Hola y bienvenido a un nuevo video de productividad de pozos. En esta ocasión vamos a hablar de las pruebas para pozos, pero antes de iniciar con el video te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a la industria petrolera. En las pruebas de pozos vamos a empezar hablando de la primera prueba, llamada Flow After Flow, o mejor conocida como flujo después de flujo en español. Esta prueba Flow After Flow inicia con el pozo cerrado, para que la presión del área de drene o que está cercana al pozo sea igual a la presión del yacimiento, todo para asemejar condiciones iniciales. Una vez que se tengan estas condiciones, el pozo se pone a producir a un gasto constante hasta que la presión de fondo fluyendo se vuelva constante. ¿Cómo corroboramos que sea constante? Pues bien, esta presión de fondo fluyendo se debe ser medida con un manómetro de fondo especial para pozos de aceite. Cuando ya se ha corroborado esto y se tiene contemplada que la presión de fondo fluyendo ha sido estabilizada, el gasto de producción comienza a cambiar y se incrementa. Y este procedimiento se repite en varias ocasiones. ¿Cuántas son necesarias? Al menos 4. Con 4 se tiene contemplado que esta prueba se lleve a cabo de manera efectiva. Cuando tú tengas todas estas operaciones hechas, a partir de un gráfico donde vas a relacionar la presión de fondo estática al cuadrada menos la presión de fondo fluyendo al cuadrada contra el gasto de aceite en una gráfica de escala log-log, vas a trazar una línea de tendencia a través de los puntos como se hacen en las pruebas de pozos para gas. Cuando tú ya tengas esto, vas a conocer el valor del exponente n, y este valor de exponente n lo vas a contener con la siguiente ecuación que se está presentando a continuación, que es n es igual al cambio de escala logarítmica del gasto entre el cambio de escala logarítmica de la presión de fondo estática o presión R, que es el por reservoir en inglés, al cuadrado, menos la presión de fondo fluyendo al cuadrado. Con esto tú ya obtienes N. Pero, ¿cómo se ve representada o cómo se ve graficada una prueba Flow After Flow? Y es muy sencillo. En la parte izquierda superior tenemos gasto de aceite contra el tiempo. Perdón, ahí es gasto de aceite, no gasto de gas. Y en la parte derecha tenemos presión de fondo fluyendo contra el tiempo. Iniciamos la prueba y vemos que en el primer gasto tenemos una presión de fondo fluyendo. Cuando ya se ha estabilizado, volvemos a hacer otra prueba de gasto. Se incrementa este. Por lo tanto, el gasto 2 tiende a ser mayor al gasto 1. Y la presión de fondo fluyendo 2 hasta que se estabilice. Siendo menor, seguimos con el tercer aumento de gasto. Y estamos teniendo la siguiente tendencia. Vamos al cuarto y último paso. Llegamos al gasto número 4. Y como vemos, la presión de fondo fluyendo va descendiendo cada vez más. Esto desciende en la zona del drene, en las cercanías del pozo. Pero una vez que hemos terminado con los 4 pasos, dejamos de producir y cerramos el pozo. Por lo tanto, la presión en esa área de drene se vuelve a equilibrar durante un tiempo hasta llegar a la presión del yacimiento, que todo se iguale. Esta es la explicación de cómo se realiza una prueba Flow After Flow. Pasamos a la segunda, que son las pruebas isocronales. Estas pruebas isocronales, como se comentan de manera anterior, están relacionadas con las pruebas Flow After Flow. Si el tiempo requerido para que el pozo se estabilice es muy largo, hablamos muy excesivamente 2 días, 3 días, algo así, la prueba isocronal se tiene que emplear. Esta es otra forma de cómo se va haciendo, ya que en algunos pozos la estabilización requiere muchísimo más tiempo. Primero, se inicia con condiciones de pozo cerrado. Se abre el pozo a un gasto de producción constante y se mide la presión de fondo fluyendo a un tiempo específico. El periodo tendrá que ser menor al de una estabilización. Segundo, tienes que cerrar el pozo y esperar a que la presión alcance de nuevo la presión de fondo estática. Esa es la condición. Yo ya produje, cierro hasta que alcance de nuevo la presión de fondo estática. Tercer punto, abrir el pozo a otro gasto de producción más grande y medir la presión al mismo intervalo de presión que se manejó. Se vuelve a cerrar el pozo y se espera hasta que la presión se vuelva a recuperar. Y una vez que hayamos realizado estos 4 veces, vamos a volver a realizar los valores de presión de fondo estática al cuadrado menos presión de fondo fluyendo al cuadrado para determinar los periodos de tiempo específicos. Son graficados contra el gasto y n se obtiene de la pendiente de la línea, como ya se ha estado manejando.
¿Y cómo son las pruebas isocronales? Bien, estas pruebas isocronales se manejan de la siguiente manera. Pongo a producir el gasto y cierro el pozo. Como ven, yo ya produje el gasto y seguidamente dejé de producir. Yo ya tengo mi presión de fondo fluyendo ahí 1, pero espero a que se estabilice hasta que vuelva a alcanzar la presión de fondo estática. Vuelvo a producir a otro gasto más grande y vuelvo a disminuir otra vez la presión. Y tengo que esperar hasta que vuelva a alcanzar la presión de fondo estática. Y así seguidamente con el gasto 3. Pero como está observando, los tiempos de que alcanza la presión de fondo estática cada vez son más grandes. Por lo tanto, para el caso número 4, yo requiero un tiempo de cerrado muchísimo mayor para que empiece la cuarta prueba y comience a producir este pozo. Y así sucesivamente. Ya que tenga contemplado cómo funcionan estas pruebas isocronales y cómo se van efectuando, esta es la ejemplificación de cómo se ve graficando poco a poco. Y seguimos con las últimas pruebas. Estas pruebas son las isocronales modificadas. Estas pruebas isocronales modificadas son igual que a las isocronales. Pero ojo, si el tiempo requerido para que la presión regrese a la presión de yacimiento es excesivo, muy largo, se deberá optar por una prueba isocronal modificada. Esta prueba lo que hace es cerrar el pozo por un periodo de tiempo igual al que se produjo. Si yo produzco un pozo durante un día, tengo que cerrar el pozo durante un día y así con todas las pruebas. La presión no deberá alcanzar la presión de yacimiento durante el cierre, esto no se contempla, y de esta prueba se puede obtener una línea recta de la que n puede ser calculada. Recuerden que n es la pendiente de esa línea, de ese gráfico, como se ha manejado con las pruebas flow after flow y las pruebas isocronales normales. El comportamiento de estas pruebas isocronales modificadas es muy similar a las isocronales, solo que los intervalos de tiempo entre gasto y gasto son muy similares. Por lo tanto, se van a representar de la misma forma, solo que el tiempo de producción tiene que ser igual que el tiempo de cierre, o viceversa. Entonces, como vemos, se está manejando el mismo comportamiento de las pruebas isocronales. Una vez contemplado esto, ya hemos visto cómo analizar este tipo de pruebas. Y en el siguiente video vamos a realizar ejercicios para ver cómo calcular estos valores con todas las fórmulas que hemos visto tanto en el anterior video con el análisis de gráficas que hemos visto en este video. Hey, aún no te vayas, si has llegado a esta parte del video te lo agradezco enormemente, así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.